Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En la clase de hoy veremos un ejercicio donde calcularemos las aceleraciones media e instantánea, así que si les interesa este tema, vean el video completo. El ejercicio dice, suponga que la velocidad del automóvil de la figura en un instante t está dada por la ecuación que aparece abajo, que plantea que la velocidad va a ser igual a 60 metros por segundo más 0.50 metros por segundo cúbico por t al cuadrado. En el primer inciso tenemos que calcular el cambio de velocidad del automóvil en el intervalo entre t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 3 segundos. Y el cambio de velocidad va a ser igual a la velocidad en el instante 2 menos la velocidad en el instante 1. Y como no nos dan de datos las velocidades en esos instantes, lo que tenemos que hacer es calcularlas. Sustituyendo en la ecuación de velocidad que nos da el ejercicio el instante t1 igual a 1 segundo y el instante t2 igual a 3 segundos. Para calcular la velocidad en el primer instante, solamente tenemos que sustituir t1 en la ecuación que nos da el ejercicio y nos quedará que la velocidad en el primer instante va a ser igual a 60 metros por segundo más 0.5 metros por segundo al cubo por 1 segundo al cuadrado. Realizamos los cálculos matemáticos correspondientes y al final vemos que la velocidad en el primer instante va a ser igual a 60.5 metros por segundo. Para calcular la velocidad en el segundo instante, sustituimos t2 en la ecuación que nos da el ejercicio y nos quedará que la velocidad en el segundo instante va a ser igual a 60 metros por segundo más 0.50 metros por segundo al cubo por 3 segundos al cuadrado. Realizamos las operaciones matemáticas correspondientes. 3 segundos al cuadrado serían 9 segundos al cuadrado y nos quedaría 60 metros por segundo más 0.50 metros por segundo al cubo por 9 segundos al cuadrado. Efectuamos primero la multiplicación, que será igual a 4.5 metros por segundo, y nos quedará que la velocidad en el segundo instante va a ser igual a 60 metros por segundo más 4.5 metros por segundo. Y esto va a ser igual a 64.5 metros por segundo, que es el resultado final de la velocidad en el segundo instante. Y como ya tenemos la velocidad en el primer y segundo instante, podemos calcular el cambio de velocidad, que el cambio de velocidad va a ser igual a la velocidad en el segundo instante menos la velocidad en el primer instante. Es decir, 64.5 metros por segundo menos 60.5 metros por segundo. Y esto va a ser igual a 4 metros por segundo, que es la respuesta final de este inciso. En el segundo inciso nos piden calcular la aceleración media en el mismo intervalo del inciso anterior, es decir, entre t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 3 segundos. Y la aceleración media va a ser igual a la velocidad en el segundo instante menos la velocidad en el primer instante sobre el instante 2 menos el instante 1, o tiempo 2 menos tiempo 1. Si se fijan, lo que aparece en el numerador es lo mismo que acabamos de calcular en el inciso anterior, el cambio en la velocidad. Así que no tenemos que hacer ningún cálculo nuevo, simplemente sustituimos el resultado del inciso anterior en el numerador de la fórmula y en el denominador sustituimos los tiempos del intervalo. Y una vez sustituidos los componentes de la ecuación, podemos realizar los cálculos matemáticos. Esto va a ser igual a 4 metros por segundo sobre 2 segundos. Efectuamos la división y nos quedará que la aceleración media va a ser igual a 2 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué queda en metros por segundo al cuadrado? Bueno, vamos a repasar un momentico las unidades.
En el numerador está en metros por segundo y en el denominador está simplemente en segundo. Es decir, segundo sobre 1, porque debajo del segundo no hay nada. Le aplicamos el recíproco a la segunda fracción y nos queda metro sobre segundo por 1 sobre segundo. Efectuamos la multiplicación, el numerador nos queda metro y en el denominador nos quedaría segundo cuadrado. El tercer inciso dice, deduzca una expresión para la aceleración instantánea como función del tiempo y úsela para obtener la aceleración en t igual a 1 segundo y t igual a 3 segundos. La aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, así que para deducir la expresión de la aceleración instantánea, lo que tenemos que hacer es derivar la ecuación que nos da el ejercicio, la ecuación de velocidad, con respecto al tiempo. Comenzamos a derivar, recuerden que estamos derivando con respecto al tiempo. La derivada de una constante es 0, porque solo es un número que no está multiplicándose ni dividiéndose por el tiempo. Para derivar el término que queda pendiente en la ecuación tenemos que recordar que la derivada de t a la n va a ser n que multiplica a t a la n menos 1. Entonces la derivada de t al cuadrado sería 2t a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, por lo que nos quedará que la derivada de t al cuadrado es simplemente 2t. En este término hay un número multiplicando a t al cuadrado y como ya sabemos cómo se deriva t al cuadrado, a su derivada la multiplicamos por el número que está delante de la expresión original y nos quedará que la derivada de esta expresión será 0.50 metros por segundo al cubo que multiplica a 2t. Para reducir un poco la expresión multiplicamos la parte numérica 0.50 por 2 y nos quedará que la expresión para la aceleración instantánea va a ser igual a 1.0 metros por segundo al cubo que multiplica a t. Para responder la otra parte de este inciso, simplemente sustituimos los tiempos que nos dan en la expresión para la aceleración instantánea que acabamos de hallar y así obtenemos la aceleración para cada tiempo. Cuando t es igual a 1 segundo, la aceleración va a ser igual a 1 metro por segundo al cubo que multiplica a 1 segundo. Efectuamos la multiplicación y simplificamos los segundos con los segundos y nos queda que la aceleración para este tiempo va a ser igual a 1 metro por segundo al cuadrado. Aplicamos exactamente el mismo procedimiento cuando t es igual a 3 y nos quedará que la aceleración va a ser igual a 1 metro por segundo al cubo que multiplica a 3 segundos. Efectuamos la multiplicación, simplificamos los segundos con los segundos y nos quedará que la aceleración va a ser igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto es todo por hoy. Si les gustó la clase, recuerden suscribirse al canal, regalarme su like y compartir el video para que esta comunidad siga creciendo.